Y bien, tenemos problemas al mismo tiempo que se habla de que en el Perú en los próximos 10 años o 7 años va a haber 42.000, 50.000 millones de dólares de inversión en minería. Ojalá se pueda producir una cosa así, porque eso sin duda sería pues una fuerza importante para pasar a niveles de desarrollo, ¿no? Sin embargo, en la práctica lo que estamos viendo son problemas muy serios para que esta inversión se pueda concretar. Tacna está preparando una paralización, mañana habría una huelga indefinida en Tacna contra un proyecto de la Southern de ampliar una concentradora en Toquepala, y también Quellaveco, que es un proyecto muy interesante, que sería pues muy productivo, está enfrentando la oposición de, esto está en Moquegua, de unos regantes, entiendo. En fin, estamos con Humberto Laechea, que es dirigente social, él es coordinador de la red de líderes, es una entidad, una organización que funciona en el sur, y con él estamos para hablar de estos temas. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor Altao? Muchas gracias por la invitación. En realidad, para apuntar que el día de mañana se habría suspendido la paralización en Tacna, porque el gobierno ha dado ya las señales de que la propuesta de mesa de diálogo y mesa técnica que se había hecho desde Tacna ha sido aceptada, se va a procesar, entonces ha habido ese levantamiento. Eso yo lo considero una buena noticia. Pero en general, podríamos decir que a esa estabilidad económica a la que hacía referencia hace unos instantes su invitado, requiere como contrapartida una estabilidad social que lamentablemente no se está dando. Y esto era previsible porque las bases sociales, las organizaciones políticas que durante los últimos años se dedicaron a organizar estas protestas, movilizaciones sociales o conflictos, como lo quieran denominar, porque para todos los gustos hay, son las mismas bases que apoyaron al presidente Humala. Claro. Y ahora entiendo que se encuentran un tanto descolocadas en la medida en que la hoja de ruta que está siguiendo el gobierno en forma apropiada los deja pues fuera de contexto, ¿no? Entonces claro, hay un tema de falta de oportunidad, de falta de ubicación, y creemos que tienen que el gobierno, y este caso de Tacna va a ser muy simbólico, tiene que dar las señales necesarias para que entiendan que lo que se ha propuesto es llegar a entendimientos. Claro. Entonces, si el gobierno, su gobierno, está planteando estos temas desde el más alto nivel, entonces tiene que haber en las bases sociales, en los líderes locales, la misma corresponsabilidad. Entonces, este tema de Tacna va a ser muy simbólico porque ahí está en juego muchos de los factores que provocan estos conflictos, ¿no? ¿Cómo así? El tema del agua, por ejemplo, el manejo del agua. Si el gobierno, hoy día hemos conversado con altos funcionarios del gobierno, si el gobierno cumple a lo que se ha comprometido en hacer un verdadero proceso de diálogo y no solamente sentarse en una mesa de negociación para salir del paso y resolver con una u otra concesión los reclamos de la población, no avanzamos. Pero si el gobierno entiende que se tiene que aperturar procesos de diálogo permanentes, sostenibles, que traten los temas en forma integral, acá ya no se trata solamente de un proyecto minero y las necesidades de recursos que tienen, que son los que originan los conflictos. En el caso del sur, de todo el sur, no solo Tacna, es el agua. Si lo enfoca integralmente, globalmente, con los mecanismos que la institucionalidad de los últimos años nos permiten, como es este tema de la nueva ley de recursos hídricos, los consejos de cuenca, va a haber una salida a los problemas en general. Entonces así podríamos preguntarnos, por ejemplo, en Tacna, ¿qué va a hacer la minería en su conjunto por resolver un tema del agua que no solamente tienen implicancias en la actividad minera, sino también en la agrícola y en la forma de vida en general del sur, ¿no? Entonces, este tema de los recursos naturales y su manejo apropiado va a ser la pieza clave en el entendimiento que puede provocar el gobierno con las organizaciones sociales, sus propias bases sociales, y luego, bueno, con las empresas mineras. Porque ¿no? el tema de, digamos, de Toquepala es un asunto que tiene 50 años y en realidad aflora recién ahora, en el sentido de que como oposición tajante a un proyecto. Antes los proyectos han avanzado, digamos, pero digamos, eso puede tener que ver, claro, con el hecho de que la gente pueda sentirse empoderada por el triunfo de Yantumala, y entonces se siente que este es el momento para plantear estas cosas. Pero claro,
El asunto es que eso se pueda efectivamente canalizar en un modo constructivo. ¿Usted cree que se puede llegar a una solución? Sí, claro que sí. Y es importante que usted recuerde que este no es un tema contra un proyecto minero. Este es un tema de una mala relación con la minería de 50 años en el sur. Claro. Lamentablemente la empresa minera, en este caso Sauder, no ha tenido las mejores prácticas. Pero sí hay prácticas buenas, interesantes. En el mismo Tacna, mire usted, hay una empresa Río Tinto que teniendo su concesión, porque este tema de las concesiones es otra de las reformas que tiene que hacerse, no puede ser posible que a uno le digan que hasta su casa está concesionada y ni se ha enterado. En el caso de Tacna, esta empresa, al enterarse que dentro de sus cuadrículas que le autoriza la concesión estaba parte del pueblo que se llama Camilaca, ellos por voluntad propia renuncian a esa concesión para no generar ese conflicto, porque obviamente uno se siente agredido en el momento en que le dicen, oye, hay una concesión y tu casa, tu plaza de armas, tu pueblo está siendo parte de esa concesión, por más que no se vaya a explotar. Y hay un tema que nadie ha sido consultado, nadie ha sido informado. Falta de consideración. Así es. Entonces, hay esos ejemplos. En el norte tenemos el tema, un tajo de estas producciones, estas grandes producciones, un tajo en la minería es un pasivo. Pero sin embargo, Buenaventura en Yanacocha lo ha convertido en un activo ambiental, o sea, ese tajo lo ha convertido una laguna, en un reservorio de agua que permite regular agua en la época de estiaje para poder... Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay ejemplos en el caso mismo de Arequipa, de donde provengo, con la empresa minera Cerro Verde se llegó a un acuerdo por el cual, sin tomas de campamentos, ni muertos, ni heridos, fruto de las fuerzas que se ponen de acuerdo, dirigentes, autoridades y la empresa minera, estamos construyendo nuestras plantas de tratamiento de agua residuales y agua potable por más de $300 millones. Pero Entonces, sí veo que también hay oposición de los alcaldes, hay oposición, no sé, es una cosa inconcebible. Es que no son procesos sencillos. Evidentemente hay avances, hay retrocesos y hay un factor ideológico en esta oposición a la relación con la minería. Mucho se habla entre los técnicos, los académicos, los consultores, les gusta un poco dorar la píldora y decir falta información. Estamos en medio de una sociedad que se informa de todo en el instante y dicen que falta información. Hay en realidad causas de orden ideológico que tienen que ser enfrentadas. Hay también el tema de la prensa que levanta estos liderazgos en función de la toma de una carretera o un acto de violencia. Por eso es que nosotros en la red de líderes, en contraposición a otras organizaciones o ONGs como CONACAMI que reciben dinero del exterior y que forman organizaciones paralelas, unas estructuras casi partidarias en todo el país, nosotros lo que buscamos es fortalecer los liderazgos locales, porque hay dirigentes con magníficas experiencias, así como en el caso de las empresas que le he mencionado, hay más de 100 comités de monitoreo que vienen funcionando en todo el país, con dirigentes que de verdad han querido proteger su medio ambiente, las posibilidades de desarrollo, el uso racional de sus recursos, y en una relación con el Estado y con las empresas, monitorean los impactos no solo de la minería, ¿no? Porque hay que ser consecuentes. Cuando defendemos el ambiente tenemos que defenderlo también hasta de nuestros propios residuos sólidos que los gobiernos locales no son capaces de tratar. Entonces, estas experiencias en su conjunto... Eso hay que levantar. Claro, así es. Y fortalecer. Como el tema de sierra productiva, sí, pues, ¿no? Que lamentablemente usted al comienzo de su intervención hablaba pues de estos programas asistencialistas. Ojalá que este gobierno no repita los errores del gobierno anterior y respalde políticamente, con recursos, programas como sierra productiva. Así es, ojalá. Entonces, los errores del anterior gobierno, como en el caso de las mesas de diálogo que desprestigió en su momento el premier del Castillo, el día de hoy no pueden volverse a convertir en mesas donde se le pasea a la gente, no hay resultados. Claro, sí, pues ni hablar. Un último tema, ya no tenemos tiempo, pero Queyabeco, que es un proyecto muy bonito, sin embargo tiene también una resistencia fuerte de un grupo de regantes, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? A ver si usted nos puede explicar. Bueno, en realidad es la preocupación por el agua, por eso le mencionaba, en todo el sur el tema es el agua. En el caso emblemático también, lamentablemente, porque tiene sus virtudes y sus defectos, de Tía María en Coca Chacra, recién al final la empresa se dio cuenta que haciendo una inversión que permite, el actual precio de los minerales les permite hacer este tipo de inversiones. Desalinizando agua se resolvía el conflicto y salíamos ganando todos.
Arequipa en su conjunto. Pero eso la se empresa, ofreció y tampoco se aceptó. Es una cosa porque es que en medio de una situación de conflicto donde ya se perdió la confianza, ya ha habido agresiones, ya ha habido estos problemas, ya es muy difícil. En Quellaveco, como en todo el sur del país, las empresas tienen que entender que tienen que tener políticas de dar agua en vez de quitarla. Y hay formas, a través de sistemas de represamiento, reservorios, desalinizando también. Es una inversión que bien valdría la pena, porque le daría viabilidad a los proyectos mineros. Entonces, con 50 o 60 millones que invierten en una planta desalinizadora, están resolviendo el problema de muchos años que han venido quitándole agua a los agricultores e inclusive para el consumo humano. Entonces, esa visión integral y esa decisión política que tiene que tener el gobierno para no ceder ante el chantaje de la violencia. Porque a nosotros nos molesta mucho que haya dirigentes que 20, 30 años trabajan en sus pueblos en forma honrada, leal, por el desarrollo del país, buscando una relación entre la minería, el agro y otras actividades, al final sean desplazados porque surge un grupo que en medio de una toma en la carretera, en el chantaje y la violencia, se empoderan en liderazgos como el de Anduviri, en Puno, que termina perjudicando a su propio pueblo y que hoy, el día de hoy quiere replicarlo en todo el sur. Sí, pues. Bien, Humberto Laechea, muchísimas gracias. Ya tendremos oportunidad de conversar nuevamente. Nos ha ganado el tiempo, desgraciadamente, pero muy interesante realmente el punto de vista de Humberto Laechea, que es coordinador de la red de líderes. Muchas gracias.